Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de este su servidor, amigo y hermano, Rubén Amaya Morales, de la Fundación Cambio Gnosis, en este momento. 13 de septiembre del año 2022, por la hora del cierre de la jornada del día, en las vísperas, en las completas, y pues haciendo una síntesis del trabajo que hemos hecho, gracias a Dios, todo el día, aconteciendo con nosotros. Amén. Desde la meditación de la palabra, esta mañana, gracias a Dios, a las 6 de la mañana temprano, con Fundación Amaya y seguidamente con Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. En el Evangelio de San Lucas, cuando estamos meditando en el transcurso del día, en la resurrección del hijo de la viuda de Naín, en la cual se ve reflejado, pues se decía, en interpretación del hermano Pedro Justo Berría, María Santísima en la viuda, y en Jesús, el hijo de ella, el hijo de María, y pues en este representado joven del pueblo de Israel allí, aconteciendo ahí cerca del Tabor. Y en la carta de San Pablo, el llamado a la comunidad, el regaño fraterno para hacerles sentir que somos todos miembros de un cuerpo orgánicamente constituido como iglesia, y como tal no admite división, sino una asociación, trabajo colaborativo, progresivo entre todos, seres siendo testimonio de la verdad. En esa enseñanza de la maestría mística en la cátedra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el Espíritu Santo, pues, articulando todos estos órganos maravillosos que somos siendo, tejido de una madre naturaleza, de una madre celestial, de una madre sobrenatural a estas coordenadas que nos mueven los hilos. Y allí, pues, en ese llamado, el mismo cuerpo, esa articulación entre alma, mente y cuerpo. El Salmo 100, pues somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Esa es nuestra grey, esa es nuestra comunidad cristiana. Respetando otras, pues que en San Juan Crisóstomo, precisamente de la Iglesia Ortodoxa, hermanos separados, como también hay otras comunidades separadas, pero que en última instancia todos somos una unidad universal. Y ese es el llamado, unidad de universos. En ese sentido, desarrollando el día, pues prácticamente 12 horas del día, media jornada, antes de entrar al descanso, energías reparadoras, entrar en esa armonía perfecta del ser, dejar allí energías que puedan llamarse adversas, contrarias al sentir, pensar y actuar propio, a lo que testimonio de vida y obra por su ser siendo en el caso personal y otros seres con quien se ha interactuado en el día, ya podré dar cuenta de ellos en algún momento. Y pues las referencias a las que se hizo alusión durante el día, o hechos o eventos, episodios que marcan ese acontecer, dejarlos en armonía, luego de haber hecho pues la oración de meditación en la tarde, ayuna y acción, para ir liviano a dormir, que el sueño sea placentero y poder, Dios mediante, mañana conectar, pues dándole gracias por el día de hoy en la plenaria y por todos ustedes seres siendo amados y amantes de la vida, amantes de la divinidad. Pues vamos a empezar en el orden precisamente espiritual y lo que conecta con la religiosidad. Pues de estar todo el día permanentemente en meditación, en oración, en ayuno y acción, que está ahí siempre situado en el alma, en la mente y el cuerpo nuestro Señor Jesucristo, la familia santísima de María, Jesús y José, nuestra Santísima Trinidad, amén, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y todos santos y almas que ya han escalado al cielo y que están en proceso y que van llegando, todos estos seres te van permeando en tu corazón, te van permeando en tu mente y en tu físico. Comparto acá con un hermano y en la interacción, pues ahí es la manera de establecer comunidad, común unidad,
y en gracia de Dios compartimos la religiosidad, la espiritualidad, la comunicación, entonces es muy llevadero en ese aspecto la relación. Ese en cuanto al acontecer directo. Y en alma, mente y cuerpo conectando con otros seres a la distancia de la Facultad Nacional de Salud Pública, precisamente un enfermero que también de la Facultad de Enfermería, el primero sí un sociólogo, antropólogo y magíster en salud pública, eh, ambos muy comprometidos con la perspectiva social, crítica, comunitaria de la salud, vista desde la vida, desde el tejido social, desde la conformación de sociedades con sentido crítico, propositivo, de unas lecturas de realidad bastante centradas en contextos, habiendo caminado mucho. Nuestro hermano antropólogo ha caminado con comunidades originarias de cuanta parte se puede imaginar del país y pues ha podido leer de sus referentes simbólicos, de sus formas de relacionamiento, de las representaciones sociales que hacen. Entonces ya tiene una lectura más social, antropológica y cosmogónica de lo que sería la vida, las, los espíritus y las formas de conexión allí en los respectivos pueblos, cómo han sido las relaciones con países que han llegado pues, de otras poblaciones, otras comunidades, todo ese tema migratorio, los procesos de colonización y por tanto de Occidente y descolonización de esos saberes, de esos conocimientos, de esas prácticas. Y centrado, al igual que el compañero también de enfermería con posgrado en economía, que ha caminado por la Argentina, con comunidades más del lado de Paraguay, de Uruguay, en cercanías con el propio Argentina, que comunidades indígenas con sus saberes ancestrales, además de la comunidad occidental pues, que allí habita, y el estilo de gobierno, la organización política, económica, pues también de otras lecturas de realidad que permiten conversar. Pero siendo como enfermero estuvo con todo este proceso de la pandemia, pues estuvo ahí al frente, adentro, en todo el escenario, y pues se tienen lecturas muy críticas, muy distintas a las versiones que se muestran en los diferentes medios, ¿cierto? Unas propuestas más centradas en la interacción, en la experiencia y basadas en evidencias también científicas y en testimoniales y en pruebas. Entonces se habla de un material, un documental de una propuesta en España que se estrenó en salas de cine y mostrando el reseteo de esta propuesta, de estos episodios de estos 3 años. Todavía se consigue en las redes mientras es desmontada, pero da otra lectura de lo que llega por información en los medios, en las redes sociales, en los medios de comunicación, las entes de gobierno, las instituciones. Y pues nosotros como de una organización pública, pues del establecimiento, de la educación, la salud, tanto la seguridad social, todo se va vinculando ahí como aparatos de Estado. Entonces, de la perspectiva ya del antropólogo, pues mirar que trabaja con los proyectos de hidroeléctricos de las empresas públicas de Medellín, en Hidroituango, zonas de conflictos pues, que han tenido dificultades sociales, de orden público, político, económico, presiones de eventos que han marcado la historia de estos territorios, algunos de ellos pues que indirectamente ya se pudieron referenciar, enseguida hablaría de ellos que marcaron los 80 oscuros de este país, pero quisiera centrar en tres aspectos que en ambos casos pues, son de contexto. La visita de la ministra de Salud a la Facultad Nacional de Salud Pública, hablando del nuevo gobierno con el Pacto Social Colombia Humana y cómo es la propuesta de intervención que se llama desde las instituciones, pues de la institucionalidad, lo que llaman los territorios, llevar de ahí las baterías científicas, técnicas y académicas para instalarlos en las comunidades, en los habitantes de las comunidades, nosotros, y desde allí proponer
el cómo se va a desarrollar la propuesta de gobierno, porque así fue muy clara, ya el qué está, pero la propuesta sigue siendo la misma, un sistema financiero por la ley 100 del 93, que resume es una deuda histórica frente a un gobierno de 30 años de tradición marcados, por lo que mencionaba ahorita, los hechos del país, de violencia, de inequidades sociales, de toda esta cuestión de las JEP, el proceso de paz y todas estas circunstancias que han sido pues más recientes, pero en la discusión en la mesa de lo político, de lo económico, de lo social, en el juego de apostadores, pero que eso tiene antecedentes mucho más allá, de 30 años. Entonces, pensando en un nuevo estilo de gobierno cuando realmente el otro ha estado posesionado en el capitalismo, en la propuesta neoliberal rampante, pues salvaje, es todo esto, ¿cierto? Ya lo estamos viendo en las consecuencias. Entonces, frente a esa organización, más de emergencia, más de atacar lo que por la consecuencia, por la evidencia, o sea, ya es histórico, ya los antecedentes están marcados desde hace mucho tiempo, los medios son distintos, pues, en este momento, pero, o los canales, pues los agentes de servicio, pero en realidad ya el escenario es el daño creado en el ambiente, la afectación en salud a las comunidades y a la comunidad segregada, dividida, fragmentada en su ser interior, en sus relaciones sociales, en su tejido en familia, en comunidad. Y ahí ya no se va cumpliendo, y en palabra de uno de ellos, el hecho de que la familia se vuelve como el modelo de la sociedad, porque es el mayor antítesis o contraejemplo, o lo antagónico, anacrónico y analfabeta ambientalmente de ver que no hay esa armonía en un hogar, no hay esa unidad de la que hablamos ahora en Pablo o en Jesucristo, precisamente con esa resurrección, ese proceso de bautismación, de comunión, común unión y de restauración que vendría a ser la transformación. Es que diferentes esas posturas espirituales desde las relaciones místicas con las relaciones intelectuales desde una lógica impuesta que ha sido netamente esta, la lógica occidental, en su ética, en sus baterías técnicas, científicas, económicas, que son los métodos, pues el enfoque teleológico, metodológico y de lo axiológico son solamente normas, mandatos. Entonces hablábamos de cuatro de ellas, Ley 30 del 92 en educación superior, la Ley de 99 del 93 en ambiente y la Ley 100 del 93 en salud, pero también está la Ley 388 del 97 en ordenamiento del territorio, ahí muy cercana, y la que las cobija toda la Constitución Política de 1991, o sea que a inicios de los 90, cumpliendo los mandatos del Banco Mundial, de las transnacionales, de todas esas agencias que se organizan de afuera, si es en salud la Organización Mundial de la Salud, si es en ambiente el PNUMA, que es la misma Naciones Unidas, si es desde educación igualito, la UNESCO, de allí que vienen, si es la de ordenamiento territorial, pues claro, vienen las geopolíticas, las cuales el Departamento Nacional de Planeación, y eso es lo que ordena el territorio, con unos criterios de desarrollo hacia el occidente, que es lo más contradictorio, siendo un país de oferta natural, de oferta cultural, de diversidad étnica, biológica, social, de formas de relacionamiento distintas con la naturaleza, no necesariamente económica, estética, mística, espiritual, eh, poética, eh, productiva, pero no en esa economía, sino más bien de producción en tanto a ser útil, a ser agente de cambio, de transformación del medio natural por las relaciones sociales, un agente de cambio o de transformación cultural por las migraciones, por las interacciones. Por ejemplo, este pueblo que ha sido más colonizado, pueblos judíos que han llegado, se han ido asentando poco a poco en todo el país y en toda esa que llaman América, pues había Yala, pero que igual van degenerando prácticas de consumo, de explotación de bienes y servicios. Aquí pues se hablaban
la chilena, este es el país del chichí, Chile y China. Entonces, tomando los prefijos de ahí, pero con daños, una deforestadora sacando todo el material vegetal de cobertura para sembrar pinos, secando las aguas, acidulando los suelos, y el otro lado la China sacando los minerales, el extractivismo y todas esas prácticas del fracking y todas esas cosas. Entonces son entregas que se han hecho. Revertir esos procesos ahora, así cambia el estilo de gobierno, así cambia el enfoque, así cambien las propuestas, se hace difícil. Y ya mirarlo por sectores, bueno, salud, ¿qué va a ser salud? Con atención primaria en salud en contexto, trayendo los mismos sistemas de juego, las mismas políticas, o sea, son las mismas formaciones o generaciones formadas en la universidad con los mismos vicios de una epidemiología, de un enfoque clínico, los determinantes sociales de la salud en la LONDE, donde el ambiente es un factor de riesgo, donde está el factor epidemiológico de forma lineal, no hay una trazabilidad o sistemas epidemiológicos amplios. Entonces va a ser lo mismo, un continuismo del mismo esquema, porque todos se van a la parte que llaman práctica, la aplicación, pero desde la norma, políticas, medidas y acciones. Si se fuera a mirar desde las nociones, quienes más formados en áreas humanísticas, en la sensibilidad de la pedagogía, en la educación o en la misma salud, pues en la sensibilidad en lo humano, en la vida, depende de cómo se enfoque cada quien, cómo se aproxime, pues va uno a encontrar que hay un choque, porque la fundamentación epistemológica también es muy occidental, salvo que se hubiese dado la oportunidad de que la medicina como tal fuera más la natural, la medicina ancestral, la medicina propia de estos territorios. Entonces no, sigue el mismo parámetro biomédico, clínico, entonces la visión es muy reducida, muy cerrada, muy aislada, y no hay esa visión holística, articuladora. Se mencionaban algunos casos ya por experiencia propia del investigador, quien les habla, con estudiantes mismos de la Facultad de Salud Pública, egresados, con profesores, tejido que se ha hecho con comunidades indígenas, de Cristianía, también de Río Sucio, Caldas, Cañambó, Loma Prieta y San Lorenzo, que son en Vera y han tenido una forma de relacionamiento distinto con la tierra, pues más amorosa, más de orden natural, más de una sustentabilidad económica y abierto a otras culturas porque han sido también muy intervenidos. De hecho, pues algunos de ellos son estudiantes ya de la facultad de egresados, ya de posgrados en sistemas de información, que se hizo un trabajo de medicina social en Moravia, en un botadero antiguo de basuras ahí en la ciudad, con otra universidad, la Universidad Remington, una medicina donde los estudiantes de medicina fuera a hacer su trabajo de año rural, hacen su rotación hospitalaria y hacen un trabajo de grado con enfoque social y comunitario, porque es un programa más bien reciente y fueron de los requisitos del gobierno. Y ha entrado en la red de ASMEDAS. ASMEDAS ha venido liderando unos procesos recientes que son la actualización del Plan Decenal de Salud 2022-2031 y anda en la discusión también en las mesas de empalme entre el gobierno anterior y este con relación a la política en salud, buscando que haya una integración, una conversación de saberes, de enfoques. Pero en ese sentido, nosotros ya habíamos tenido un trabajo previo, precisamente quienes mencionaba ahorita, el sociólogo, antropólogo, en relación con conversar con unas propuestas alternativas, desde la medicina occidental con la medicina tradicional, bioenergética, la medicina, prácticas naturistas, de chamanes, y él que ha caminado pues con comunidades tiene mucho más lectura de territorio y eso ha permitido conversar entre perspectivas y pues Asmedas ha tenido un toque más desde la medicina social, de lo crítico. Entonces allí hay un enfoque que abre otros espacios, que es otro referente con el doctor Carlos Vasco, que es de la Facultad Nacional de Salud Pública, su sobrino, el decano, pero que él es matemático y de la Academia de Sabios y cercano amigo de Héctor Abad Gómez, precisamente el médico social que permite conversar con comunidad en relación con
con la medicina social, que es de la mente hacia afuera, porque la mente hacia adentro es la mente clínica. Él mismo lo testimonia del acercamiento con Héctor Abad. Eso pues fue en una conferencia en el 2019, precisamente por una época reciente, cerca del 25 de agosto, que se conmemora el, pues digamos, la muerte trágica de nuestro hermano Héctor Abad Gómez, jericuano, ¿cierto? Y esa es la época que les decía al inicio de los 80 que fue fatídica para la salud pública, porque de ahí han salido los pensadores, los rectores, los dirigentes de la universidad con pensamiento crítico en defensa de los derechos humanos, en defensa de otra postura de la salud, no la que se tiene ahora, que es una propuesta bancaria, es una medicina clínica de venta de servicios, más enfocada en la enfermedad, en la morbilidad, en la mortalidad. Entonces, de la vida, no, la salud como tal, como se concibe en los territorios, en las comunidades, los pueblos, no, que es defender lo natural, defender la cultura. Se habla también de esa brecha que existe entre natura y cultura, o sea, donde Occidente ha tomado esa fisis para leer la natura como objeto, como recurso natural, fuente de explotación, para satisfacer necesidades humanas, o sea, una lectura más antropocéntrica y más de pensar en servicios ecosistémicos, pero más desde las funciones, en unas tramas ecológicas, para favorecer unos mercados, para favorecer una industrialización, para favorecer una explotación o lo que llaman ordenamiento del territorio, cómo se reparte en el plano todo esto para seguirlo colonizando y seguir desplazando. Entonces se hablaban por momentos del proceso, con la reciente ya ascensión de la reina de Inglaterra y todo el saqueo que siguen con el oro y estos países de Abya Yala, que eso pues es otra problemática. Otro asunto que se mencionó ahí pues precisamente el Ministerio de Protección Social y de Salud es en relación con lo mismo como la universidad maneja todo ese esquema desde ahí en territorios, claro, hace presencia en las comunidades, una supuesta participación social, como decía el mismo doctor Vasco en esa conferencia del 2019, que, claro, soportan unos datos de algunos actores, le dan el sticker, el estigma, y ya la universidad se aplica desde lo operativo, pero no está en el ciclo desde arriba generando las bases cosmogónicas, cosmovisivas, las cosmovisiones, las epistemologías, sabiendo que tenemos licenciatura de la pedagogía de la madre tierra, enfoques desde las diversas culturas, de las diversas etnias, de diferentes sitios geográficos. Entonces eso es lo que se debería estar tejiendo desde allí. Se tocó ese tema y a eso se llegaba, fueron conversaciones por separado, pero en la perspectiva crítica de quien tiene la formación sociohumanística, pues claro, se ven esos grandes vacíos, esas falencias, y eso coincide con la propuesta que se venía manejando con otro colega suyo, antropólogo precisamente del Ecuador, de la comunidad Napo, que ya se ha mencionado en este espacio, Territorios para la Vida, en quechua, y que se llevó al Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, donde estuvo también quien hablaba del plan de adaptación al cambio climático para Antioquia, con esa emergencia climática, desde el enfoque de salud ambiental, con un concurso de expertos científicos de diferentes áreas y perspectivas, pero que se centran en esa salud misma morbicéntrica, o sea, enfoque epidemiológico micro, que aporta es desde las fuerzas motrices hablar de impacto ambiental soportando el daño. O sea, lo que hemos venido hablando desde Estocolmo, el 72, el informe Brundtland, las inconsistencias del desarrollo sostenible, porque se hace una modelación, se hace una suposición, una prefiguración y se queda montado allí. Ya la realidad va mostrando más de 30 años, más de 50 años, en fin, que todo es lo mismo. Es más, se mandó ya al otro compañero de salud un testimonio de un rabino que mostraba que la pandemia para el 2020 ya estaba de hace 1500 años profetizada por los sabios del pueblo hebreo. Y que tal cual, cuando se decía la saliva en el pueblo de Moisés, en la familia de Sífora y bueno, allí, por una enfermedad que tuvo una de ellas, que llegara a salivar y es la forma de contagio. Ahora, de eso hay discusión de que si realmente existe, ha existido y existirá esa tal SARS-2. Son versiones que
que Occidente no ha aclarado, que lo que está montada esta economía, y que la consecuencia es que todas estas organizaciones se volcaron a apoyar desde educación, desde salud, desde protección social hacia eso. Luego de haber afectado económicamente todos estos sectores vulnerables, comunidades campesinas, comunidades indígenas, comunidades afro, y ya se llega a otro tema que es el famoso ordenamiento del territorio, que entonces, claro, le han sacado a todas estas la rentabilidad, por quién doblan las campanas, por ti, por mí, por los demás, ya es hora de la Eucaristía, de las completas. Y ya llega un vecino de la comunidad, es como a veces en la noche esa es la dinámica. Para ir cerrando entonces de la salud, eso fue lo que se ha trabajado en el día. Espiritualmente, de manera indirecta, que les contaba al principio, o más desde la religiosidad, precisamente las campanas me recuerdan de un hermano de la orden de los carmelitas descalzos, que por una relación de familia, pues tuve referencia de él, un lugar de contemplación en Girardota, que pues habla de su forma de vida, su estilo de vida precisamente de meditación, de oración, de ayunación, las sacramentales, el bautismo, la comunión, la, la confesión, pero sobre todo el contacto con la comunidad, las buenas relaciones humanas, la vinculación con los actores, con territorios, con los hermanos, para que sea desde lo íntimo personal en la divinidad, pero también en lo social con la humanidad y parados en la tierra, haciendo pues su forma como monjes en semiclausura, porque no es del todo una clausura, que hay mucha interacción, es más bien retirado de la ciudad, del casco urbano, pero hay mucha vinculación social, entonces eso permite interacciones importantes. Ahora, ese fue como el aspecto indirecto. Ya para cerrar, otra información indirecta que se ha revisado en el día tiene que ver con la cátedra Centenario de la Universidad Libre, donde hay una propuesta muy interesante precisamente de uno de los, creo que es Múnera, de la zona norte del país, hablando sobre las mezclas de las razas, que en realidad etnias y grupos étnicos pues puros no han existido ni existen, sino todos en, del negro, el blanco y el asiático, pues han salido mezclas de mulatos y zambos y bueno, y es lo que ha caracterizado estos territorios. Y ya desde el punto de vista de la ética allí, cómo se mira eso para las relaciones interculturales. Hubo un tema que se me pasaba, que lo dejamos ahí para la discusión posteriormente, es el de la violencia basada en género, que se lo han tomado pues como muy a pecho ahora las instituciones desde la institucionalidad, desde la gobernabilidad que llaman, para mirar ahí cumplimiento con las normas y los mandatos internacionales de que se estén agenciando esos procedimientos, pero más de control, más de, de intervención, como desde ver los factores de riesgo, de seguir con la epidemiología, contar casos, cuando en realidad se desconoce lo que está, no hay la lectura en los territorios y los orígenes, de dónde vienen eso, cómo están leyéndose simbólicamente en la naturaleza, en la cultura, en las relaciones sociales, cómo se establecen esas representaciones sociales mismas, cómo se generan esos vínculos territoriales, que es lo que va quedando en el ser grabado, en su alma, en su mente, en su cuerpo, y de eso no dan cuenta porque no se hace una lectura desde abajo en el buen sentido, como se decía ahora, cosmovisiones, cosmogonías, epistemologías. Viene la generación de ahí de conocimiento, por tanto información real, en contexto, situada, pertinente, coherente, trascendente, y ahora sí alimente las políticas. Y ahí cerramos con esa pregunta, si ha existido un interés, existe y existirá que esa soberanía, esa democracia, esa supuesta independencia se soporte en las realidades nuestras, en nuestras naturalidades, en nuestras sociedades, en nuestras culturalidades, nuestras propias oportunidades y necesidades, o se sigue el mismo sistema, porque entonces se cambia ya ahí la crítica de lo político y cuál es la responsabilidad social de las organizaciones si es para seguir permeando lo mismo. Cambia de nombre, pero es lo mismo con lo mismo para hacer lo mismo.
Sigan siendo bendecidos, se les agradece, tengan una feliz noche en nuestro caso, una feliz amanecer o atardecer. Dios mediante, mañana conectamos. Un abrazo.